Ahora sí se vienen los Ryzen más poderosos, el 9900X y 9950X, pero ¿qué rayos está pasando? Tenemos unos resultados bien raros y el día de hoy vamos a platicar de ellos, por qué probablemente están pasando y también a platicar de algo que huele como a mucho miedo. Y ahora sí, bienvenidos todos, esto es Droga Digital, yo soy Ed Corsa y vamos a revisar estos procesadores nuevos de Ryzen. Y sí, el núcleo Zen 5 se lanzó hace un mes y medio máximo y bueno, pues estamos platicando de que trae mejoras considerables en cuestión de diseño de los SSDs y demás, y donde la está rompiendo completamente es en móvil. Así que el diseño heterogéneo y todo esto con la gráfica integrada potente y los NPUs están haciendo un excelente producto. Pero para los clientes de escritorio, ¿qué nos viene? Bueno, viene un producto con núcleo Zen 5, con un proceso de manufactura, ya les decía, más pequeñito, pero no tenemos ni los NPUs, ni tampoco vamos a tener los gráficos integrados Radeon 890M que estábamos viendo en la serie móvil. Aquí, de hecho, en cuestión de gráficos integrados, nos quedamos con los gráficos RDNA2 integrados del Ryzen 7000 que tenemos acá. Es exactamente el mismo I/O die. Recordemos que en escritorio tenemos un diseño hecho por chiplets, por lo que los CCDs o CCX van a estar por separado de lo que es nuestro dado de entrada-salida con todo este tipo de cosas como la tarjeta gráfica integrada. Por lo tanto, vamos a tener un proceso de manufactura para los SSDs y otro proceso de manufactura para lo que es el I/O die. Y bueno, ya que estamos en esto, vamos a platicar de las configuraciones que tenemos con los procesadores a revisar el día de hoy. Comenzamos con Ryzen 9 9900X de 12 núcleos y 24 hilos con una frecuencia máxima de 5.6 GHz para el boost. Y bueno, tenemos 76 megas de memoria caché con un TDP de 120 watts. Aquí ya empezamos a ver como que un poquito de diferencias con lo que tenemos en la generación anterior y lo vamos a ver a lo largo de las tablas de resultados que les vamos a mostrar. Después tenemos lo que es la corona de procesadores de escritorio para cliente común, llamémoslo así, que es el Ryzen 9 9950X. Esta es una verdadera bestia de 16 núcleos con 32 hilos de ejecución, con una frecuencia máxima de 5.7 GHz en boost y también 80 megas de caché. Nada mal. En cuestión del TDP, este sí sube un poco hasta 170 watts. Y bueno, ¿qué cambia? ¿Qué tenemos? Les digo, cambiamos de manufactura, así como también estamos cambiando de frecuencias y bueno, más que nada en todo lo que es el diseño del núcleo. Estos procesadores también deberían de venir acompañados de nuevos chipsets, nuevas motherboards, las cuales van a salir más tarde este año. Inferimos nosotros que para empujar a las ventas de lo que todavía tienen ahí rezagado de chipset 600 que no se vendieron con Ryzen 7000. Y bueno, pues en este caso los chipsets nuevos que vienen son el X870E siendo el tope de gama, después tenemos X870, luego B850 y también nos vamos a encontrar con B840. Si se fijan, ya no estamos viendo la nomenclatura B850E como B650E que existía, y estamos teniendo una nueva nomenclatura que es el B840. Probablemente esto haga un poquito menos confuso el elegir motherboards y también ayude al tema de que pues con los procesadores anteriores existían algunas limitantes con el nivel de entrada con la A620, la cual se va a mantener probablemente en manufactura y se sigue utilizando para procesadores de bajo consumo, como por ejemplo el nuevo 9600X. Ahora, para todos los que compren una motherboard de chipset 600, lo más seguro es que tengan que hacer flasheo de BIOS para poder soportar los nuevos procesadores. Ahora, hablemos de la gran palabra que tenemos actualmente, que es inteligencia artificial. Estos procesadores no cuentan con NPU. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una plataforma de entusiasta para correr cosas ya de verdad potentes, lo que vas a hacer es agregar módulos. Y para esto tenemos pues la inteligencia artificial por medio de tarjetas gráficas Radeon, ya sean de la serie profesional o también de las de gaming que se pueden utilizar desde serie 7000, o bien aceleradores ya más para grado servidor y demás. Y bueno, pues estos procesadores Granite Ridge tampoco van a incluir, les digo, la tarjeta gráfica, bueno, los gráficos integrados 890M, pero sí traen los gráficos integrados que ya habíamos visto acá. En cuestión de entusiasmo, podemos llamarlo así, vamos a encontrarnos que son CPUs desbloqueados para que les puedan hacer overclock. Y bueno, pues tenemos varias funciones que aprovechan esto. Primeramente nos vamos a encontrar con el ya viejo conocido PBO o Precision Boost Overdrive, que se puede configurar tanto desde la motherboard como también desde Ryzen Master. La recomendación aquí es que se utilice desde Ryzen Master en medio de Windows, pero también cabe mencionar que todo lo que es overclocking
es algo que va a dejar a sus procesadores y sus motherboards fuera de garantía, incluido lo que sería las frecuencias de overclocking de RAM. Esto es algo que nos pidieron que mencionáramos, sobre todo para los que apenas están llegando a estos ecosistemas y también para que lo tengan en cuenta. ¿Qué se refiere, por ejemplo, a lo que es frecuencia de overclock en memoria RAM? Cualquier cosa que se salga de los estándares JEDEC, que suelen ser las frecuencias más bajas y por default que agarra tu motherboard. Por lo tanto, si tú compras una memoria de 6000 megatransfers, ya estás en overclock y ya estás fuera de garantía. Eso sí, nadie va a revisar si tú estás utilizando estos parámetros, no hay manera realmente de que chequen eso en cuestión de una motherboard o de tu procesador. Por lo tanto, es una de esas garantías que se rompen si alguien te logra demostrar que estabas operando de esa manera. Pero también el otro tema es que estamos viendo que con estos nuevos procesadores viene soporte, muy importantemente, para RAM de mayor frecuencia, hasta 8000 megatransfers por segundo, lo cual esto también me deja como que rascándome la cabeza. Ya lo habíamos explicado en el video del 9600 y 9700X, que al ser el mismo diseño de chiplets, tenemos Infinity Fabric, que es el bus con el que se intercomunican todos los silicios de dentro del sustrato, y este tiene que operar en una proporción de 1 a 1 para que sea lo más rápido posible dentro de esto mismo. Por lo tanto, la frecuencia de nuestro Infinity Fabric se va a quedar en 6000 megatransfers, por lo tanto, pasando de esa frecuencia, normalmente se cae la eficiencia. Eso sí, habrá que ver en un caso de escenario por escenario para ver dónde podemos realmente ganarle un poco más con memorias de hasta 8000 megatransfers, y definitivamente va a haber otras aplicaciones en donde no tengamos ni una sola ganancia de desempeño por esta característica de la RAM. Sin embargo, es bueno que ya exista soporte, porque vamos a tener mejor soporte para kits más caros y kits más bonitos, o kits que simplemente te sirvan para obtener mayor desempeño en algunas aplicaciones. Eso sí, también traen un soporte JEDEC más alto para que no se quede en 4800 megatransfers como el JEDEC normal, sino que suba a 5600 megatransfers JEDEC. Por lo tanto, memorias de 5600, esa ya se vuelve su frecuencia, digamos, de entrada estable con estos procesadores, lo cual también se agradece. Y ya que hablábamos de PBO también, ahora vienen otras herramientas para overclocking en estos CPUs. Estamos hablando de Curve Optimizer y Curve Shaper, que se pueden, bueno, más bien van sumando entre ellos a la par de PBO para darnos incrementos mayores en el desempeño. El día de hoy, en estas pruebas, no vamos a utilizar PBO ni tampoco ninguna clase de overclocking, simplemente vamos a probar los CPUs como vienen de fábrica, que es la experiencia que van a tener la mayoría de ustedes directamente instalando los CPUs, para que los resultados no se vean así como que a fuerza tienen que verse bien y demás. No, simplemente hablamos de la experiencia fuera de la caja, y quizás más adelante tengamos contenido un poco más especializado tanto en PBO como también en comparativas con diferentes versiones de BIOS, porque dicho sea de paso, los BIOS que fueron proporcionados para prensa traen ahí algunos pequeños problemas con respecto a la compatibilidad de los chips y las velocidades que pueden alcanzar en multinúcleo. Y para esto, pues creo que es momento de que nos vayamos a platicar de las pruebas sintéticas. Y ahora sí, comenzamos con nuestra test bench, que sigue siendo esta motherboard X670E Aorus Master. Y bueno, pues estamos utilizando memoria G.Skill Trident Z5 Neo en una frecuencia Expo de 6000 megatransfers, que es prácticamente el sweet spot para Ryzen 7000 y debería serlo también para Ryzen 9000. Así que con esto arrancamos nuestros resultados con la prueba de Cinebench. Y bueno, Cinebench está dividido en resultados de un solo núcleo y de multinúcleo. Para single core estamos viendo que Cinebench 2024, ojo, aquí quiero anotar porque muchos resultados lo estaban sacando con 2023 o con Cinebench R23. Nosotros tuvimos resultados muy inestables y decidimos utilizar la herramienta que nos está dando los resultados más consistentes. Esto es Cinebench 2024. Para esto tenemos los siguientes resultados de mononúcleo. El 9950X nos dio 137 puntos, mientras que el 7950X se quedó en solamente 122 puntos. Ahí tenemos una diferencia más o menos importante. 9900X se va en 136 puntos, apenas un punto abajo de lo que es el 9950X, lo cual esperábamos, porque tanto la frecuencia boost es muy similar, como también la potencia mononúcleo debe ser pues equivalente por la generación. En cuestión del 7900X, ahí estamos viendo 123 puntos, que está igual consistente con el 7950X, y
decidimos incluir también el 7900 sin X, porque recordemos que estos procesadores son un poquito extraños, ya que no empujan tanto ni consumen tanta energía como los Ryzen 7000 con X, y fueron una especie de solución para todos aquellos que buscaban un procesador menos caliente en la generación anterior. Vámonos ahora a lo que es multinúcleo, igual Cinebench 2024, con nuestra memoria a 6000 megatransfers. Estamos viendo que el 9950X se corona como el ganador de esta prueba, pero el 7950X está atrás, ahí muy cerca, con apenas unos que les gustan, 70 puntos de diferencia. Bueno, el 9900X también está en un resultado superior a sus predecesores, con 1778 puntos, mientras que el 7900X se queda en 1662 puntos. Igualmente, una diferencia por ahí de unos 100 puntos, que ya es una diferencia un poco más importante, pero cabe resaltar que están muy cercanos. El 7900 sin X, ese sí se queda bastante más atrás, pero recordemos la diferencia tanto en consumo como también qué tanto puede empujar este chip por el boost. Ahora, mismo Cinebench, vamos a platicar de lo que son nuestras temperaturas, y aquí es donde estamos viendo diferencias dramáticas. El 7950X llegó hasta 96 grados Celsius. Nuestra test bench tiene un enfriamiento de 360 milímetros. Ojo, esta generación de Ryzen 7000, porque alguien protestó con nuestra test bench en el video pasado, no quiere decir que requieras un 360 para enfriar este 7950X, sino que la arquitectura de Ryzen 7000 permitía empujar cada vez más hasta llegar a estas temperaturas mientras tú tuvieras enfriamiento. Por lo tanto, así tengas un 360, un 420 o un, ¿qué te gusta? Un 240, normalmente vas a tener casi las mismas temperaturas porque el CPU va a seguir empujando hasta que llegues a la temperatura en la que, según eso, está operativo, empujando lo más que puede de boost. Entonces, en este caso, 7950X, 96 grados Celsius, pero el 9950X 10 grados menos de temperatura. Esto quiere decir una diferencia impresionante. 10 grados ya me gustaría poderlos bajar así nada más de generación en generación. Generalmente no pasa. Son consistentes en este tipo de cosas, pero aquí tenemos una diferencia de 10 grados utilizando el mismo conteo de núcleos y frecuencias más altas, pero con un consumo menor. Esto es impresionante en cuestión de temperaturas. Pero bueno, cuando nos vamos al 9900X, también vamos a platicar de una temperatura mucho más baja que el 7900X. El 7900X con 86 grados Celsius está 20 grados más arriba del 9900X, que apenas presentó 67 grados Celsius. Esta temperatura, la verdad, está muy bien para estos nuevos chips, y también lo que quiere decir es que pueden utilizar ahí sí ya enfriamientos menos grandes, y de todas maneras puede seguir empujando este chip porque está trabajando frío, es un témpano de hielo. Y bueno, vámonos ahora a los consumos, que es ahí donde entra un poquito el ¿qué pasó aquí? ¿O qué es esto? ¿Brujería o qué rock and roll? Bueno, el 9950X está teniendo un consumo pico en esta prueba de 200 watts, mientras que el 7950X 216 watts, 16 watts extra para darnos un desempeño similar, mayor temperatura y demás, lo cual pues va a la par, ¿no? En cuestión del 9900X tenemos 162 watts consumidos, mientras que el 7900X, 187 watts. Una diferencia nuevamente como de 20 watts por ahí, mientras que el 7900 interesantemente solamente consumió 90 watts. Por lo que si tú estás buscando un ensamble de poco consumo, pues el 7900 sigue siendo una buena opción. Sin embargo, pues en cuestión de temperaturas es muy interesante porque aún con esos 90 watts está dando temperaturas muy similares a lo que estamos viendo con el 9900X. Y en cuestión de desempeño, vamos a ver que se queda atrás el 7900X, aunque presenta temperaturas parecidas al 9900X. Y ahí ya está muy interesante cómo se ponen los valores. Vámonos ahora con la prueba de 3D Mark CPU Profile, donde vamos a ver los primeros comportamientos raros que tiene Ryzen 9000. Si ustedes observan la gráfica, estamos viendo que la diferencia entre el 7950X y el 9950X es bastante pequeña. Sin embargo, vamos a ver que no es tan pequeña la diferencia cuando bajamos el conteo de núcleos. Aquí, como están viendo en esta prueba, tenemos con todos los hilos a 16 hilos, 8 hilos, 4 hilos, 2 hilos y 1 hilo.
De hecho, cuando estamos viendo en un solo hilo de ejecución, la diferencia son casi 300 puntos. Y cuando estamos con todos los hilos de ejecución al momento, la diferencia es bastante pequeña entre serie 7000 y serie 9000. Aquí lo que nosotros sacamos de conclusión es que el núcleo Zen 5 puede empujar mucho. Viene bastante rápido, pero literalmente AMD tiene miedo tanto del consumidor como de las garantías, como de que los chips llegaran a andar calientes y tuvieran un problema como lo que está pasando con la otra compañía de color azul. Sí, Intel, te estamos viendo a ti. Y bueno, ese es el tema. Aquí prácticamente vemos que por software los procesadores vienen limitados en multinúcleo, mientras que en mononúcleo se dejan expresar un poquito más las características del núcleo Zen 5. Ahora, igual aquí en CPU Profile, vámonos a las temperaturas reportadas. Estamos viendo que tanto 7950X como 9950X en esta prueba en particular nos dieron los dos 87 grados Celsius. El 9900X 70 grados, el cual es el procesador más frío de toda esta prueba. El 7900X 79 grados, casi 10 grados de diferencia. Y el 7900, aún con el menor consumo y todo lo demás, está dando 76 grados. De todas maneras son 6 grados más que el 9900X. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que ya habíamos platicado. Es un núcleo eficiente, sin embargo, en cuestión del multinúcleo, viene gobernado, como diríamos en el tema de argot de automóviles, trae un gobernador que no les permite realmente explayarse o dar todo de sí para mantener las temperaturas a raya. Y bueno, pues esto no es de a gratis. Vimos también algunos problemas con Ryzen 7000, algunos chips que se andaban quemando, y después con Intel, su 13ª y 14ª generación, que están teniendo problemas similares. Entonces, en este lanzamiento vemos unos procesadores que pueden dar más, pero que vienen algo tímidos, precisamente para no tener problemas. Y creo que eso es algo valioso, porque quiere decir también que AMD quiere que no tengamos ese tipo de problemas, y es más fácil ir aumentando un poquito la potencia y ver que estos chips se expresen mejor a futuro, que realmente venir con todo el desempeño y tómala de inicio, motherboards quemadas y demás. Qué bueno que no lo hicieron de esa manera, pero qué malo porque no vemos una diferencia en performance tan alta. Sin embargo, en consumos y temperaturas estamos viendo números agradables. Ahora vámonos a lo que es 3D Mark x Spy, que esta es una prueba que ustedes ya conocen bastante. Y bueno, pues lo que nos encontramos son valores que ya hemos visto también con el 9700X y 9600X. Ryzen 7000 se queda a la cabeza en esta prueba, en lo que es el score de CPU. Sin embargo, está muy cerca el resultado de los Ryzen 9000. Cuando en esta misma nos vamos a lo que es temperaturas, 3D Mark x Spy, temperaturas, obviamente menos es mejor. Y tenemos pues una diferencia de 2 grados entre el 7950X, que reportó 83 grados, y 81 para el 9950X. Y nuevamente el 9900X se corona como uno de los procesadores más fríos de esta prueba, siendo derrotado únicamente por el 7900, que da evidentemente menor desempeño. Entonces aquí están bastante congruentes los resultados que obtenemos para las pruebas sintéticas. Sin embargo, creo que es momento de que pasemos a revisar un poco lo que es el software profesional, porque evidentemente no nada más tenemos que ver los números así, digamos, que se pueden medir de manera sencilla, sino también ver cómo les va para la gente que realmente trabaja con ellos. Así que arrancamos con Corona Benchmark. Recordemos que esto es software de Chaos Group, por lo tanto es más que nada para renderizado 3D. Entonces, en esta prueba es donde estamos viendo, ahora sí, la ventaja de Ryzen 9000 sobre de Ryzen 7000, con diferencias pues interesantes en un salto fuerte. Vean la gráfica nada más. Entonces, prácticamente aquí ya para trabajar estamos viendo que sí vale la pena tener un procesador más frío, con mayor frecuencia, y que se puede mantener más tiempo en un render. Ahora, vámonos con otro software de mismo Chaos Group, vámonos con V-Ray en CPU. Aquí estamos moviendo lo que son V-Samples, y obviamente más es mejor. Aquí estamos viendo que el 9950X nuevamente lleva la delantera en esta prueba, y tampoco por poquito. Estamos viendo ahí un salto importante en los números, y toda la gráfica está así. De hecho, estamos viendo también que, por ejemplo, el 7900, tanto en Corona Benchmark como en V-Ray CPU Benchmark, se está quedando bastante atrás de los demás CPUs. Por lo tanto, si tú eres alguien que está buscando tener el máximo performance en cuestión de renderizado, en cuestión de ray tracing por CPU, o de simplemente render 3D,
el 9950X es tu mejor opción en este momento, así como también el 9900X o 9900X, sí, es una buena opción que también supera a los predecesores, reportando, pues como ya habíamos visto, temperaturas de hasta casi 10 grados más abajo o incluso más dependiendo de los tests. Aquí en estos tests profesionales estamos teniendo la misma diferencia de temperaturas, les digo como menos de 10 grados, bueno, 10 grados menos para el 9900X, y para el 7950X temperaturas ya sea igual o un poco más bajas que lo que teníamos con serie 7000. Y ahora sí vámonos a 7zip, este benchmark. Estamos viendo un comportamiento muy parecido a lo que vimos anteriormente con 9600 y 9700X. La serie 7000 está un poquito más afinada en este software, o más bien este software está más preparado para estos procesadores que ya llevan un rato en el mercado, y la diferencia es poca, pero existe. Entonces en este caso, aunque sean los que dieron menor resultado, los serie 9000, no es así como para que te tires al piso a decir, ay, es que salieron más abajo. Seguramente se van a arreglar con el tiempo, ya sea con una actualización de BIOS o optimización de mismo 7zip para ahora sí reconocer bien estos nuevos CPUs. Vámonos ahora con Puget Adobe Photoshop, y bueno, pues aquí nuevamente vemos escalonada la tabla, porque los nuevos serie 9000 están dándole un poquito, bueno, no un poquito, les están dando una ventaja pues medible a los series 7000, aunque estamos hablando de que en Photoshop es difícil que sientas la diferencia entre un procesador y otro, a menos que sí estén muy piñatas. Esa es la diferencia. En este caso el 9900X también está en muy buenos números, casi alcanzando al 7950X. Entonces, por ese lado, perfecto para los que utilizan la suite de Adobe, sobre todo Photoshop. Cuando nos vamos a Premiere, aquí están cosas raras. Seguimos con Premiere Pro en Puget Bench, y bueno, como pueden observar, serie 7000X está teniendo mejores resultados. Como ya les habíamos dicho, esto se debe a una mejor optimización del software con estos procesadores que ya llevan varios parches, y que bueno, pues el software está mejor preparado para ellos. En este caso, Ryzen 9000 acaba de salir y está trabajando prácticamente con perfiles que son similares a lo que tendríamos en serie 7000, pero que todavía se les puede exprimir un poco más, y que esperemos que Adobe saque las actualizaciones en el software para que ande más rápido, o bien las actualizaciones a microcódigo por medio de BIOS, como ya lo dijimos 1000 veces, para que estos procesadores anden mejor. En Puget Bench con DaVinci Resolve estamos viendo prácticamente la misma historia, donde serie 7000 está dando un mejor resultado en este momento, pero que esperamos se corrija con actualizaciones para serie 9000. De todas maneras, la diferencia no es tanta, pero sí se están quedando atrás del resultado que estaríamos esperando, con la mejora prometida entre 7 y 12% o hasta 15% que nos había dicho la marca cuando hicimos la presentación de Zen 5. Ahora vámonos con una prueba de inteligencia artificial. Recordemos que tanto serie 7000 como también los nuevos Ryzen 9000 tienen capacidad de dar instrucciones AVX 512, lo cual puede beneficiar los flujos de trabajo de cálculos tensoriales con tarjeta gráfica, y en este caso vamos a probar LM Studio, y bueno, pues aquí estamos viendo lo que es el tiempo al primer token. Esto es el promedio en segundos, y se le está pidiendo 3 prompts complicados. Menos es mejor, y aquí es donde estamos viendo la diferencia más importante con respecto a la serie 9000, siendo el 9950X el procesador que tuvo el tiempo menor a primer token. Con respecto al 9900X, aquí está raro porque el 7900X dio un tiempo menor, inclusive. Sin embargo, el 7900 se queda como el procesador más lento de todo este bonche, como lo estaríamos esperando en un comportamiento normal. Por lo tanto, pues esos son los resultados que tenemos aquí, y definitivamente pues cuentan una historia interesante. Aparte de lo profesional, nosotros utilizamos nuestros equipos también para jugar. Y evidentemente el gaming se ha vuelto algo muy importante como tasa de medición de procesadores, de tarjetas gráficas, de todo lo que tiene que ver con performance actualmente. Vaya, hasta los SSDs tienen que ser algo gaming o tienen que darnos alguna ventaja competitiva en los juegos, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que nos falta probar el día de hoy, por lo que pasemos a analizar algunos videojuegos con estos nuevos procesadores versus sus antecesores. Entonces, arrancamos con Spider-Man Miles Morales, donde estamos viendo el siguiente comportamiento. Ryzen 7000 está dando unos cuantos cuadros extra con respecto a Ryzen 9000. Esto no es lo que nos prometió la marca, sin embargo también estamos viendo que son un poco más consistentes en cuestión de los cuadros por segundo de mínimos de 1% y de 0.1%. Realmente el 9950X es el que salió como que menos
beneficiado por este título. Sin embargo, creemos que se pueden componer este tipo de cosas con actualización dentro del mismo juego. Ahora, si observamos lo que es 9900X, 7900X y 7900, están pegaditos en resultados, aunque en realidad el que sí nos dio más cuadros por segundo fue el 9900X, con más de 10 cuadros por segundo que el 7900 sin X. Entonces, ahí sí hay una historia interesante. Sin embargo, lo que son los mínimos nos está dando valores muy similares al 7900, lo cual no sería tampoco lo óptimo, porque tenemos una experiencia más fluida de juego con el 7900X que con el 9900X. Ahora, probemos otros títulos, porque aquí es donde la cosa se pone bien rara. Vámonos a Shadow of the Tomb Raider, donde definitivamente estamos teniendo altísimos cuadros por segundo, hasta con el 7900 sin X. Sin embargo, los bajos de 0.1 y 1% es donde todo se disparata de manera extrañísima. Aquí esto totalmente supongo que es un problema de este título, porque tanto el 7900X como el 9900X que se acaba de lanzar están teniendo los bajos de 0.1% de 2 FPS, siendo que en los cuadros por segundo promedio más altos estamos obteniendo cerca de 300 FPS, 308 con el 7950X, 278 con el 9950X, y caerte a 2 FPS, ahí anda algo muy mal. Pero el hecho de que se repliquen estos dos CPUs quiere decir que el juego tiene algo raro con el número de hilos y de núcleos que probablemente tenemos aquí. Ahora, el 9900X se queda atrás de los otros dos procesadores de serie 7000 en este título, lo cual pues tampoco está tan padre en términos de cuadros por segundo promedio, que se queda en 251 FPS, mientras que 7900, el más sencillito de todos estos, se queda hasta 300 FPS. Los mínimos están muy consistentes entre todos. Vámonos ahora con Cyberpunk 2077, otro de esos títulos que ahora son estandarte para poder hacer ahora sí que pruebas de última generación. Tenemos nuevamente nuestro preset de 1080p alto, FSR2 en calidad, precisamente para que sigamos empujando los más cuadros por segundo posibles. Y bueno, recordemos también, no les había dicho, en nuestra test bench tenemos una 7900 XTX igual Radeon para poder empujar todo esto. Ahora, los resultados están bien interesantes. Aquí estamos viendo que, aunque no es una victoria en cuadros por segundo promedio del 9950X contra el 7950X, sí estamos viendo una victoria en cuestión de jugabilidad. Mientras que ambos tienen 191 cuadros por segundo promedio, estamos viendo que los bajos de 1% y de 0.1% no bajan de 100 FPS en el 9950X, mientras que en el 7950X tenemos unas caídas de hasta 12 FPS, que es horrible. Entonces ahí estamos viendo algo interesante. Sin embargo, el 9900X nos reportó números rarísimos, con un promedio de 175 FPS, pero las caídas hasta 9 FPS en el 0.1%. Totalmente hay un caos con software. Entonces, ya sea el juego, ya sea el tema de BIOS, no sabemos realmente qué pasó, porque hasta el 7900 nos está registrando un promedio de cuadros por segundo más alto y obviamente una experiencia mucho más fluida. Que bueno, también las caídas las vimos con el 7900X, que a lo mejor incluso podría ser tema de Energy Management dentro de la misma motherboard. No sabemos realmente, tenemos que hacer un poco más de pruebas y probablemente, les digo, tengamos otro contenido ya con una versión de BIOS posterior. Ahora, por último, vámonos a CS2 o Counter-Strike 2, donde estamos con el preset bajo para empujar los más FPS que se puedan en 1080p. Y aquí estamos viendo que sí, mientras el título sea como que más demandante de CPU, pero con pocos núcleos, el juego va a expresarse bien en estos nuevos procesadores de serie 9000. El 9950X presentó hasta 579 cuadros por segundo promedio, con los bajos de 1% en 222, lo cual está bastante consistente. El 7950X estamos viendo hasta 543 FPS con 233 de mínimos, siendo una experiencia un poquito más fluida, pero con un poco menos hasta arriba. Esto habla también de la frecuencia mononúcleo, que sí estamos viendo el cambio con serie 9000 respecto a 7000. Y bueno, pues para el 9900X estamos viendo 566 FPS máximos con el mínimo de 1% de 214, lo cual pues está igual bastante bien. Y aquí vemos la diferencia contra 7700X y
900 que se quedan más abajo en los cuadros por segundo promedio por casi 100 o más de 100 cuadros por segundo, lo cual pues está interesante. En cuestión de qué tan fluido está el gameplay, pues casi todos estos CPUs se manejan igual, y si tú tienes un monitor que te gusta de 360 Hz y estás jugando así, pues prácticamente se van a sentir igualitos todos estos CPUs. Ahora, después de ver todos los resultados, tenemos un par de conclusiones o al menos hipótesis en este momento. Lo que sucede, o lo que estamos viendo, es que realmente el núcleo Zen 5 puede empujar muy bien, la arquitectura tiene con qué, y tiene definitivamente espacio tanto para empujar eléctricamente como también de temperatura, por lo que estuvimos viendo. Sin embargo, cuando entran todos los núcleos, supongo que entran con una especie de modo de protección donde el mismo CPU no deja que suba toda la frecuencia o que empujen todo lo que pueden empujar esos núcleos. Y lo que les comentaba, es muy probable que sea por todo lo que se ha estado viviendo en la industria después de la competencia por frecuencia, ignorando temperaturas, ignorando todo lo demás que tuvieron con Ryzen 7000 y los azules con sus últimos procesadores. Y bueno, pues aquí definitivamente estamos viendo los estragos de esos problemas, que definitivamente tengan una aproximación al cliente mucho más conservadora, pero que también se agradece por el tema de temperaturas y de que probablemente nunca veamos uno de estos CPUs tener problemas en cuestión de que se quemen o algo así. Realmente, pues me quedo con esta aproximación, dado que ya tenemos un rendimiento muy similar a la generación anterior, pero con lo que les decía, procesadores que son prácticamente unos témpanos de hielo. Ahora, si está bien o está mal esta estrategia, ya te toca a ti juzgarlo. Yo te acabo de presentar los datos que nosotros encontramos y eres totalmente libre de compararlos con otros medios, así como también de sacar tus propias conclusiones con la información que está aquí en internet. Nosotros, como ya les dije, vamos a tener un poco más de contenido más adelante para tratar de ver cómo va la evolución de estos CPUs, porque definitivamente en el momento del lanzamiento muchas personas han sentido que les quedan a deber un poquito. Yo personalmente creo que el salto en temperaturas es bastante importante y que aunque no se aprecia tanto el salto en desempeño, ese salto está ahí. Estás utilizando menos potencia, estás utilizando menos electricidad, estás provocando menos calor y estás teniendo un desempeño similar y en algunos casos hasta mayor. Y de hecho, en algunos escenarios podemos ver una mejora de hasta, ¿qué les gusta? Un 17, 18, casi 20% de mejora con respecto a la generación anterior con todas esas ventajas. Entonces, sí, el diseño de Zen 5 está perrón, la verdad, pero tenemos el punto de que no quisieron aventar toda la carne al asador como la generación pasada, precisamente porque aprendieron de ese error, lo cual pues también es algo commendable de que la marca reaccionó de manera positiva a la crítica que los usuarios como ustedes o como nosotros le hicimos de su anterior producto. Así que con esto ya es momento de cerrar este video y preguntarte si ya estabas esperando la serie 9000, estás esperando que bajen de precio los 7000 y te vale la temperatura, o te vas a quedar con un 7000 sin X porque pues también por ahí han de andar de buenos precios. Yo honestamente estoy contento de este lanzamiento y probablemente sea ya el punto en el que mucha gente ya se suba a socket AM5. Creo que esto da bastantes esperanzas de que ya tengamos el soporte que prometió AMD hasta 2027 con buenos procesadores, buenos equipos y sobre todo pues soporte de la marca que, como vimos, ha estado escuchando a sus usuarios. Sin embargo, no son los resultados que la marca quería, ni tampoco los que nosotros esperábamos, por lo que seguiremos con las pruebas. Ahora sí, también te voy a pedir que nos dejes tus comentarios en la caja de comentarios, así como también que me regales un like si te gustó este video, un dislike si a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, que te suscribas al canal y bueno, pues ya sin nada más que decirte, me despido, soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.